a Leonardo Esteban Fossati. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Fernández te faltó. ¿Cómo? Fernández te Esteban, Leonardo faltó. Esteban Fernández. Y eso que es la número uno escuchando. Por eso te digo, después yo tengo lío. Va a ser el perro del chancho Rengo y yo después tengo lío. ¿Cómo anda, Néstor Carlos? ¿Anda bien? Espectacular, espectacular. Bueno, me alegro, me alegro. Gracias por dejarme salir un ratito más temprano, pero tengo prueba hoy, toca parcial de ¿Y sociología de prueba la de qué educación. tenés? Sociología de la educación. Tenemos que dar. Es una materia Sociología ahí, de la educación. el tronco común de la formación docente. Así que bueno, estamos ¿Y en vos esa cuando te ahí. formes o te formes, digo, cuando te formes docente de qué? ¿Eh? ¿De alguna materia en especial o docente en general? Docente de historia. Docente de historia. Ah, mirá Claro. qué bien. Sí, yo Acompañando, empecé a estudiar. acompañando lo que ya tienes de antropólogo. Y bueno, y algo hay ahí de parecido y aparte hay que, ¿no? No hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Y aparte, hay que atar a la vaca también. Claro. Yo he visto mucho militante sociólogos, pero particularmente de historia, en el entramado social y político, particularmente en el entramado político y social, debí decir. O social y político, me es indiferente. Lo que pasa es que la tarea de la docencia de por sí mismo es un compromiso político. O sea, Sí, y pero más podría ser docente de matemática, de química, de física. Yo conozco muy pocos de química, por ejemplo, docentes que estén activos en la actividad política. Los conozco pocos, no sé cuáles. sí, lo que me refiero que más allá de que pueda estar o no inserto en algún ámbito de militancia política puntual, una organización social, un sindicato, un partido político o algo, es un compromiso político en sí mismo la tarea de educar, ¿no? Y Sí, de claro. enseñar, realmente. Y más en un país como Uruguay donde la educación siempre ha sido una bandera política, muy importante. Sobre todo en los momentos electoralistas, siempre ha sido una moneda de cambio bastante importante a la hora de pensar en electorado y votos, pero que en la prueba de los hechos siempre, por la prueba de los hechos siempre se ha tratado, por la vía de los hechos, siempre se ha dejado entrever que los proyectos muchas veces no alcanzan a tener el tenor que deberían de tener y siempre se menosprecia o se pone en segundo plano la voz de los docentes y las docentes, o las maestras y los maestros, ¿no? En el caso de la educación primaria, pero porque siempre hay algún tecnócrata que sabe más, ¿no? Que alguien que ha dedicado gran parte de su vida a estar dentro de un salón de clase. Entonces, bueno, es esa disociación casi enfermiza que tenemos en este país, donde los tecnócratas dirigen un montón de cosas, como hoy en día tenemos, y llevan adelante políticas que poco y nada tienen que ver con el anclaje con la realidad. Entonces, bueno, pero eso ha sido una constante en la historia del Uruguay. Yo lo pensaba el otro día cuando hablaba del Congreso del Pueblo el año que viene y el mecanismo de participación de la intersocial, de que llega el momento de la historia y demanda a nuestra población que empecemos a trabajar y a exigir y entender que cuando exigimos no estamos exigiendo a el que yo conozco que es el caudillo del Frente Amplio o al que yo conozco que es el caudillo del Partido Colorado o la representante del Partido Nacional. Hay que reclamar. Congreso del Pueblo en un año electoral. No tiene nada que ver, pero como lo dijiste, te lo pregunté. ¿Cuál es tu opinión? Para mí es importantísimo, sobre Pero todo justo en porque, el año 24. sí, sobre todo porque sienta las bases. Me parece que sienta las bases importantes de transformar los espacios de discusión en espacios de discusión política que pueden servir para que los partidos políticos abreven de eso a la hora de construir sus planes de gobierno, ¿no? Yo creo que claro que es importante. Por supuesto que es importante partiendo de la base que quienes discuten es toda la población. Entonces, para mí es importantísimo, es fundamental.
Sobre todo porque es un ejercicio que venimos muy poco acostumbrados a hacerlo. Y yo te lo planteaba en el hecho de que es importante que como sociedad, que nos encanta jactarnos de ser cultos y cultas y con una educación cívica, unos valores civilistas altísimos, lo cual son falsos en gran parte. En realidad es una reivindicación chauvinista que tenemos como sociedad nacional, que nos gusta compararnos y contraponernos a lo que podría ser la región o lo que podría ser Argentina con su mediatización y de la política trasladada al plano ya de lo ridículo, pero en realidad no estamos muy lejos de ellos en términos de lo que pensamos y lo que creemos de la película, entendiendo que vivimos la política como si fuera un show mediático y muchas veces terminamos estableciendo discusiones sobre los supuestos de discusión que se establecen en los programas masivos que la derecha tiene y que generalmente están orientados al humor, ¿no? O a la satirización y no tanto a la reflexión y a la profundización de la discusión política, como es un programa como Andale, ¿no? Que apuesta a esto y no a la satirización o al show mediático que termina reduciendo los problemas sociales y políticos que una sociedad tiene a discusiones de, no sé, ¿viste? Discusiones de boliche que poco y nada tienen que ver con la vida de un país. Y en eso no solo tienen responsabilidad quienes integran partidos políticos, sino que tiene que ver la sociedad en su conjunto, porque la sociedad en su conjunto es la que construye el espíritu político, ¿no? Es la sociedad en sí misma la que discute su futuro y su devenir como sociedad que le interesa reivindicar determinadas cuestiones. Al menos pienso yo eso, ¿no? O sea, eso es lo que yo creo. O sea, yo no puedo reclamarle si yo fuera una persona que dijera a mí la política no me importa, me sentiría con un grado de responsabilidad terrible para con toda la gente que vive en mi país. A mí la política me importa y me ocupa y me interesa. Me interesa saber Incluso hasta por qué hay... siendo medio egoísta, hasta en el círculo más estrecho, solo pensar, también si pensás en tu familia, te tiene que interesar la política. Claro, pero me interesa saber por qué hay 1000 personas más en situación de calle que hace 4 años atrás. Me interesa saber por qué la desalinización, por qué cada vez que el gobierno tiene que tomar una medida se atrasa 8 meses. O sea, me interesa conocer esas cuestiones, así como me interesa también conocer cuáles son las realidades en las que estamos inscriptos como país. ¿No? A la hora de, no sé, a mí qué me importa esto, total, yo no tengo nada que ver. No, tenés que ver porque después mucha gente sale desde la argumentación de la tribuna de un programa chabacano y burdo, como los que pasan generalmente entre las 2, la 1:30 y las 5 de la tarde en cualquier canal de la prensa oficialista de este país, sale y discute y dice, no, porque eso no es así, porque el combustible subió porque la guerra en Ucrania, pero hace 2 días no me dijiste que a vos no te importaba el conflicto en Ucrania, o cuando yo te hablo del conflicto en Ucrania y lo que significa el avance de la OTAN sobre la frontera de Rusia, vos me decís que no te importa, no tiene nada que ver, pero después justificás la suba del combustible cuando cuando te dicen que el gobierno subió debido a que ahora no hay combustible, vaya a saber por qué cuestión casuística y fortuita del mundo, porque como no tengo los elementos para discernir si me están diciendo algo que es medianamente cierto o me están diciendo algo que es un pelotazo, salgo y cobro al grito. Entonces, hay que tener mucho cuidado de salir a balconear muchas veces y a gargantear con argumentos que muchas veces carecen de fundamento. Y que no tienen muchas veces, no revisten la profundidad política, no partidaria, sino la profundidad política que permitan una lectura más asertiva de lo que sucede, ¿no? Yo siempre planteo lo mismo, o sea, Néstor, vos y yo podemos acá estar vos diciendo que el camino que tenés atrás tuyo representa la utopía, y yo te puedo decir que ese camino en realidad representa el esfuerzo y no sé, la desolación en vez de la utopía. Y podemos estar en desacuerdo. Lo importante es que vos me puedas dar los argumentos a mí
por los cuales yo me permito discutir y conversar contigo y vos puedas entender los argumentos por los cuales yo discrepo contigo. Y eso es lo importante y esa es la construcción cívica real que tiene que tener un pueblo. No salir a gritar, no salir a decir cualquier bolazo, no estar discutiendo si el troglodita de esta boca es mía, sale, grita, dice cualquier disparate. Esa gente no aporta, no contribuye. Están para sumar a lo que es a esta gran farándula de la guasada que tenemos en este país, que lo único que hacen es promover el desinterés y construir una política, un campo de la política árido, donde la gente prefiera opinar a través de la voz de terceros o de terceras y no medianamente generar un mínimo de información para saber de qué se está hablando cotidianamente en el país. ¿Por qué? Porque Escuché, la realidad, y con esto te doy la palabra y ya voy cerrando, la realidad cotidiana del país es lo que se termina traduciendo en cuando yo voy a comprar al almacén y las cosas valen más caras, se termina traduciendo en que abro la canilla y no tengo agua, se termina traduciendo, se traduce en que mañana te echan y no tenés ningún derecho de nada, ¿me entendés? Y si pateás o algo, suerte en pila, ¿no? Se traduce en que te señalan y te boicotean cualquier iniciativa de organización popular, te reprimen porque vos vas y reclamás un derecho legítimo o algo por el estilo. Entonces, eso es la realidad cotidiana de la gente. La realidad cotidiana de la gente no es salir a tirar explosiones con un auto. No es la realidad cotidiana. te La iba a realidad decir yo que cotidiana de la te iba, gente te iba, te es... iba a decir, Sí, si no se me va el tema a mí, que escuché una entrevista a Guillermo Pelufo, Guillermo que llama el de Trotsky Bengalán, o algo así. Lo escuché en TV Ciudad hace un par de días. Pero lo que importa es sobre el hecho que vos estabas diciendo sobre el tema de la política, que no se está discutiendo de política, o mejor dicho, los políticos no están discutiendo política y están dejando la política para los periodistas o el título que vos le quieras nombrar y para otros programas que hacen de la política la despolítica. Estaba muy buena la entrevista, aconsejo verla. ahí va. No, sí, tendríamos que revisar también bien para adentro nuestro y para nuestro espacio de participación, si también estamos discutiendo de política, porque yo creo que es un problema que trasciende la frontera ideológica de la derecha o la izquierda. Sí, Creo que a claro. veces también estamos viciados de ciertas formas de funcionamiento, que nos terminan agotando en discusiones intestinales que se traducen en discusiones que no construyen política, sino que son completamente apolíticas y que tienden a remitir a problemas del ámbito de lo personal y no de la construcción política. ¿Y cómo Entonces, se abre esa ventana? Porque lo has dicho muchas veces tú acá en Andares. Tú lo has dicho particularmente. ¿Cómo se abre y esa bueno, ventana? ¿cómo? Y bueno, para empezar, para mí, fundamental estar interiorizado en la vida política del barrio, la cuadra, la casa, saber qué pasa, qué nos sucede, preguntar, hablar con el vecino, no tener miedo. Yo qué sé, yo vivo en un edificio acá, por ejemplo, ¿no? No quiero ser autorreferencial, pero yo vengo y dejo el diario toda la semana en la puerta de mi edificio. Y empecé dejando 2 diarios. Y se lo llevaban. Un día vino una vecina y me golpeó y me preguntó si podía dejar otro diario porque a veces no le daba el tiempo para llegar y cuando yo llegaba no estaban. Entonces empecé dejando, hoy vengo y dejo 10 diarios a la puerta de mi edificio y todo el mundo se lo lleva. Y eso es importante. Y cuando fue la junta de firma, pusimos un cartel con los vecinos del edificio, y quienes me acuerdo que estaban buscando balconera, una vecina trajo balconera del sí, pusimos las ventanas, hicimos toda una movida, volanteamos la cuadra. Yo qué sé, eso es abrir una ventana a la discusión. No seguir discutiendo sobre los problemas que tenemos y los retrasos que tenemos y nada más. Porque es muy fácil sentarse a lamentarse de los problemas que hay y los análisis políticos sesudos y escuchar a algún que otro politólogo que siempre están hablando y están diciendo qué cosas pasan, qué cosas pasan, qué cosas pasan, pero cuando hay que ir a discutir y hay que poner la carne sobre el asador, resulta que son todos hinchas de Boston River, ¿viste? Son todos hinchas de Basaña, ninguno tiene cuadro, todos son neutrales, nadie quiere opinar, porque claro, el día de mañana cuando opinan seguramente puede ser que les caiga algún pesito de más o algún pesito de menos. Entonces, como están opinando con la calculadora del peso del bolsillo, y lo entiendo porque es su laburo, muchas veces no dan las discusiones que tienen que dar. Entonces, bueno, nosotros que somos la población, que tenemos la sociedad y que nuestra realidad se traduce en subirnos a un ómnibus a las 7 de la mañana para viajar de una punta de la ciudad a la otra y entender que
el costo de la vida es caro, que vas a un hospital público y no tenés medicamento y no tenés atención a la salud, que abrís la canilla y no tenés agua y que ahora tenés que gastar, yo qué sé, 1.000, 2.000 pesos de agua adicionales todos los meses porque tenés que comprar bidones hasta para cocinar unos tallarines, ¿no? Que no es mi caso, porque acá yo puedo cocinar con el agua del tanque, no puedo tomarla, pero en otros lugares seguramente no. Y con la realidad que vimos que en los barrios vos tenés que hay ajuste de cuenta constantemente, la delincuencia ha proliferado, las bandas de narcos andan campeando por los barrios. Y bueno, los que vivimos en esta realidad, que no es la realidad de la Tahona, porque la realidad de la Tahona es que hay narcos, pero son vecinos del presidente. Entonces, bueno, cuando hay seguramente tengan un montón de recursos más que les permitan sortear las dificultades del sistema que nosotros, la mayoría de la gente, no pueden. Digo nosotras siendo un atrevido porque yo asumo que tengo también un conjunto de privilegios que no solo implican que soy varón y soy blanco, sino que también tengo un trabajo que me permite vivir solo y tener mi vida. Pero no es la realidad de toda la población y no es la realidad de la que yo vengo. Entonces, a mí desde el seno de mi familia y con la gente que toda la vida me he rodeado, hemos siempre apostado a la discusión política, por más que sea aburrido, denso y que algunas veces genere controversia. Pero es ahí, en esa discusión, donde crecemos. Y siempre tratando de arrimar, saber quién es el vecino, quién se mudó, si no se mudó, si vino, cuándo vino a vivir, si estar, yo qué sé, si hizo una mano, ir y estar. Ese es el espacio, los espacios que tenemos que recuperar cuando se habla de abrir una ventana hacia nuevos ámbitos de discusión. Y a veces las personas quedamos relegados al plano de las instancias virtuales. Nos creemos que estamos haciendo una militancia maravillosa porque entramos al Facebook y escribimos un montón de cosas y compartimos un par de pantallitas y te mando unos videos y nada más. Bueno, eso es una parte y es importante. Pero más importante aún es recuperar los espacios que hemos perdido y que son espacios de discusión. Y yo quería hoy hablar de otra cosa, Néstor, pero vos siempre haces lo mismo. Marcar la agenda del tema de lo que querés hablar hoy. ¡Ah! ¿Yo? ¿Qué te Ay, pasa, chiquito? ¡Qué artista eh, que sos! no, hoy quería hablar de la película Oppenheimer, que se estrenó hace relativamente poco y que cuenta la historia de todo lo que fue este científico que participó en el desarrollo de la bomba atómica. Pero no va a dar el tiempo porque ya me tengo que ir. Pero lo quería traer hoy porque hace 78 años, o sea, un día como ayer, hace 78 años, Estados Unidos le tiraba una bomba atómica a un país que ya estaba casi rendido, completamente rendido, cuando la Segunda Guerra Mundial ya se había laudado y ya había sido la conferencia de Yalta, que había sido en marzo, ¿no? Y que en febrero, creo que fue febrero-marzo, y después vino la de Potsdam, y al terminar la de Potsdam, donde básicamente las potencias vencedoras del eje aliado, integrado por Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética, se dividieron el mundo en esferas de poder. Estados Unidos le demostró al mundo que se iba a posicionar como la nueva potencia imperial, tirando dos bombas atómicas, una el 6 de agosto de 1945 y la otra el 9 de agosto de 1945, sobre dos ciudades, aniquilando no solo a miles de personas, sino también dejando consecuencias prácticamente irreversibles, ¿no? En ese territorio, en ese país, y destruyendo la conciencia social de gran parte de ese país, que quedó obviamente fuertemente afectado por lo que significó ese crimen de guerra cometido. Lo digo Te porque agrego, te agrego un punto ahí, que tiene que eh, ver con las ciudades. Tiene que ver con la guerra. En ese momento Japón estaba perdiendo la guerra, estaban entrando, ya estaban perdiendo la guerra, ya la habían perdido casi con Rusia, en ese momento Unión Soviética, y con China, que fueron los que pagaron más muertes también desde el punto de vista soviético y desde el punto de vista chino en esa guerra. sí, Cuando estaban para ingresar a terreno japonés, tiraron una bomba que ya estaba derrotado, el ejército japonés estaba derrotado. Y como claro, tú dices, reafirmando eso, mostrando su poderío imperial, y los únicos que han usado una bomba atómica, de hecho sea paso. mostrándole al mundo que, porque después de las conferencias que hubieron en la Segunda Guerra Mundial, ya empiezan a tomar cuerpo todo lo que van a hacer estos organismos internacionales, que en realidad muchas veces terminan siendo organismos igual de corruptos que las potencias que están detrás, porque
hay un conjunto de acuerdos, defensa de derechos y todo lo demás que teóricamente no se cumplen, y que hay algunos países como Estados Unidos que les importa muy poco que exista un organismo regulador de los derechos humanos, o sea, no le interesa porque comete delitos constantemente contra los derechos humanos dentro de su país y con su población y su gente, y ni te digo en otras partes del mundo. Y obviamente tampoco esto ataca los intereses de otras potencias imperiales como la actual Rusia y demás, que andan por el mundo, ¿no? Financiando mercenarios y cuestiones así, ¿no? Con tal de beneficiar sus intereses económicos. A lo que voy con esto es que hace 78 años se cometía uno de los crímenes de guerra más grandes. Tenemos el genocidio del pueblo armenio, tenemos el genocidio del pueblo judío, tenemos el exterminio masivo de la población romaní, tenemos un montón. Pero generalmente cuando hablamos de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, generalmente es como que lo encauzamos dentro de un universo de la guerra, cuando de repente tenemos que pensar que fuera de la guerra, en sí mismo el país ya estaba rendido y entregado, y que no fue más que en aras de hacer una demostración de poder y gallardía, Estados Unidos avasalló y destruyó un país y se llevó con ello miles de vidas. Y bueno, y hoy en día hace una película, como hace siempre, como hizo Forrest Gump y otras tantas películas, para, bueno, mostrar que en realidad era cuestión de un conjunto de científicos que en realidad no sabían lo que estaban haciendo y bla, 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 y la mar en coche, y bueno, en realidad no éramos tan malos. América. O cómo a través del cine tratan de transformar una empírica derrota en Vietnam, que la quieren transformar en que ganaron. Vos sabés Masacraron que, gente y murieron como 300.000 estadounidenses. vos sabés que increíble, ¿no? Mi viejo decía, Rambo ganó Vietnam él solo. Ganó la guerra de Vietnam él solo, porque la película de Rambo, la primera, es en Vietnam. Y gana la guerra solo, prácticamente. De Sylvester Stallone, a los tiros para acá, a los tiros para allá, gana la guerra solo. Que después uno ve la realidad, ¿no? Y nada que ver, Pero bueno, creo que es importante recordarlo en este momento, y recordarlo como esta cuestión de entender que el imperialismo como concepto y como fase última del capitalismo, ¿no? Como fase superior del capitalismo, si bien pudo haber cambiado, si bien no es el mismo que a principios del siglo XX, ¿no? Se reconfiguró posteriormente la Segunda Guerra Mundial con el posicionamiento de Estados Unidos como la potencia económica beligerante en el mundo occidental, disputando el poder a la Unión Soviética, pero que reconfiguró y profundizó distintas lógicas neocoloniales, en distintas partes del mundo. Apoyado por Inglaterra, en gran parte por Francia. Francia es una de las potencias imperiales que ha sido más despiadada con sus colonias a lo largo y ancho del mundo. Basta ver, ahora está muy de moda hablar de los países de África, pero basta ver lo que ha sido la intervención francesa en Argelia, o sin ir más lejos, en Níger, ¿no? Existe Níger y existe Nigeria, porque en la división imperial Inglaterra se quedó con Nigeria y Francia se quedó con el territorio, con otra parte del territorio, y pasó a ser Níger. Por eso hay dos países con nombre parecido. Basta ver los genocidios, los exterminios masivos que llevaron en pleno siglo XX estos países, ¿no? Con total impunidad, con la existencia de organismos veedores de derechos humanos, con toda la pantomima que vos quieras del mundo occidental capitalista, que no hace más que construir un teatro de corte fantástico y fabuloso, que nos muestra una realidad completamente distorsionada de lo que realmente es. Por eso creo que es importante profundizar en los aspectos políticos de la vida social. Porque la vida no se trata de ver un videoclip y aspirar a comprarme una cadena de oro gigante y andar con un auto tirando explosiones. Eso no es la vida. O por lo menos esa es por lo menos es lo que yo pienso, ¿no? Así que bueno, me voy, Néstor. Te dejo un beso, gracias por habilitarme este espacio, me pasé unos minutitos, pero bueno, me voy con la promesa de volver, como las murgas.